más. ¿Para qué? Para inaugurarlo el 21 de marzo de 2011. Loyola, yo creo que fue una de las mejores decisiones que se tomó, convertir el vial en un viaducto. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero también se puede tildar de electoralista bastante y alguien tendrá que explicar algún día cuáles fueron las consecuencias que espero que en esta ciudad no se vuelvan a repetir, que es que tengamos una obra parada por más de 1 año y medio por cuestiones que nadie acaba de explicar. Y podemos seguir, lecciones sabemos dar todos. Vale, baizteko txanda, minutu eta erdi bakoitzak. Socialistak aurrena, Ernesto. Bueno, vamos a ver, porque aquí se mezclan tantos temas. Una, electoralismo no es que la Plaza Cervantes no estuvo terminada para las elecciones y luego el señor Izaguirre la inauguró al mes y medio sin haber hecho nada. Electoralismo no es que la Plaza Cataluña se terminó en el mes de agosto después de las elecciones y el señor Izaguirre la inauguró un mes y medio después como alcalde sin haber hecho nada. Oiga, bomberos, que viene desde un convenio que firmé yo en la época que Miguel Buen firmó con Román Sodupe un acuerdo presupuestario, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ustedes de la herencia, bien que se pusieron para las fotos nada más llegar, que no nos invitaron a ninguno a las inauguraciones, pero se fueron ustedes a sacarse la foto. Así que sea usted un poquito más prudente porque es su gobierno el que ha actuado de esa manera. Al señor Gómez que habla tanto, el único plan de motos vigente es el que aprobé yo. Hace muchos años, con lo cual estoy de acuerdo. Sí, y estoy de acuerdo, usted lo propuso y lo acordamos entre los dos, con lo cual, pues bienvenido sea. Ahora, el tema de Carlos I, que es el fundamental. Me ha sorprendido muchísimo, señora Galpasoro, cuando ha dicho que yo vinculo la reforma de la glorieta Martutene a Carlos I. Pensaba que era la Reis Ugarte. Ha sido Diputación Foral, Bildu y la Reis Ugarte la que ha estado diciendo durante 3 años que no se podía actuar en Carlos I si no se remodelaba glorieta de Martutene. Bueno, yo le he entendido eso y, por tanto, nuestra moción es la lógica. Nosotros estamos en la lógica de lo que ustedes nos han dicho desde la Diputación. Por lo tanto, yo le pido que lo apruebe, como se han aprobado otras cosas hoy. No porque la iniciativa no sea de ustedes, no es más adecuada. Y los vecinos de Amara siguen esperando una solución definitiva, que es de lo que se trata. Eskerrik asko, Eneko. Bueno, se ha hablado aquí de muchas cosas, pero yo voy a hacer referencia a una porque a algunos les gusta hablar de historia y le voy a decir, uno de los mayores modificados que tuvo el Departamento de Infraestructuras Viarias en una de sus obras, como es el túnel de Olandixo, en Arrasate, fue promovido por la alcaldesa de Arrasate y las exigencias que planteaba para que lo que en proyecto original era una intersección se convirtiera en una rotonda. Creo que conoce usted bien quién era la alcaldesa de Arrasate en aquella época. No, lo digo. Es esta pasatzea, es barkatu, nik uste ez da pasatzea. Es que, bakizu ze gertatzen den asunto honekin? ¿Sabes qué es lo que pasa con esto? Que yo tengo que entender las causas que motivan que una obra a ustedes se desvíe, se retrase, tenga problemas, etcétera, etcétera. Pero yo, si tengo una obra que se me complica, que se me desvía, soy un delincuente. Ustedes. Entonces, claro, ¿sabe qué sucede? Lo que siempre ha sucedido con la izquierda abertzale en este país, que tienen ustedes un puño de hierro, pero la mandíbula de cristal. Y cuando a ustedes se les piden cuentas y se les exigen responsabilidades y transparencia y clarificación sobre estas cuestiones, no lo pueden soportar, pero se creen ustedes que tienen licencia para decir cualquier cosa del resto. Entonces yo lo único que les pido es, por lo menos, un poquito de moderación, un poquito de sosiego y un poquito más de rigor. Bueno, bozkatu ingo ditugu, aurrena, Alderdi Sozialistarena, aldeko bozkak, aurkakoak, aurkakoa zen, abstentzioa zen barkatu, abstentzioa, bai. Eta Alderdi Jeltzalearena, aldeko bozkak, abstentzioak, onartua ere. 13. mozioa. Se han aprobado las 2 mociones de control que se acaban de debatir. Una la presentaba el Grupo Socialista, la otra el PNV, ambas relativas a la remodelación del vial de Carlos I. La siguiente moción la presenta el Grupo Socialista sobre la reiterada fuera de servicio del ascensor de Eguía y Azcuene. Sobre la reiterada fuera de servicio del ascensor de Eguía y Azcuene. Está corregido técnicamente. Bai, Alderdi Sozialista.
Zein da? Egia eta eskueneko igogailuak. Vale, Miguel Ángel. Bai, arratsaldeon berriro. Bueno, pues aquí vamos a intentar de ser lo más breves posibles y concisos. Estamos hablando efectivamente de un transporte vertical que está ubicado en este caso en la parte alta de Azcuene y en la parte alta de Eguía. En estos momentos las familias que conviven y que utilizan este tipo de medios pues se encuentran últimamente pues desesperados por la falta, digamos, de, bueno, pues del mantenimiento que en estos momentos se dispensa en dichos elementos de transporte vertical como son los extensores estos. En cualquiera de los casos, lo que en estos momentos se está acuciando es una larga, digamos, espera en cuanto a lo que es, digamos, propiamente el mantenimiento de los mismos. Es decir, por favor, un poco de silencio. Perdona, Miguel Ángel. Sí. Sí. Que una vez surgida la avería, pues parece ser que el retorno, digamos, de las posibles piezas de repuesto y demás, pues bueno, parece ser que es, digamos, largo en el tiempo la propia, digamos, reparación del mismo. También es cierto que, bueno, pues parece ser que hay una serie de hechos que al final y al cabo se han detectado, que deben ser hechos vandálicos y que según, en este caso, la propia concejala delegada nos insinuó que venían a ser aproximadamente unos 12, digamos, desperfectos y hasta inclusive con, bueno, pues con transporte, como puede ser con una moto, los daños, digamos, que se han originado ahí. Por ello, en este caso, nosotros lo que solicitamos es un plan de sistema de movilidad vertical para intentar detectar todo este tipo de, digamos, de actos de vandálicos. Ver un poco también que desde el propio gobierno de Bildu se pueda, digamos, dar una respuesta que sea lo más rápidamente posible y a su vez que sea eficaz y ágil. También, por otra parte, lo que sí que solicitamos es que haya un control exhaustivo, al menos en estas dos zonas donde de alguna forma se detecta con mucha mayor frecuencia este tipo de actos. Y luego también, pues por otra parte, también entendemos de que se debería informar a los grupos cuando de alguna forma hay un acto vandálico de este tipo y que genera, digamos, la reparación, pues un tiempo más que de una semana, pues bueno, que de alguna forma se notifique a los propios grupos para que tengamos conocimiento del mismo y cuando hay algún vecino nos reclama o nos solicita cuál es la, digamos, la situación del mismo, pues que nosotros podamos dar también una respuesta más propia, digamos, de la realidad y no que nos podamos imaginar cosas que igual a lo mejor no proceden. Por ello le pediría que, bueno, pues que en ese plan de actuación, digamos, se pueda, digamos, incidir un tanto en el sentido de mayor presencia de la Guardia Municipal y hasta inclusive si es preciso tener a alguien allí, no le voy a decir las 24 horas permanentes, pero sí más o menos sobre las horas que se producen estos hechos, pues una mayor vigilancia. Gracias. Eskerrik asko, alderdi jeltzalea. Martín. Vale, eskerrik asko. Bueno, la verdad es que esta legislatura no se puede caracterizar por un impulso importante en materia de movilidad vertical por parte del Gobierno municipal. Creo que es más que evidente. Ya a estas alturas de legislatura nos conformaríamos con que consiguiéramos mantener lo que ya había, que parece que también se está complicando más de la cuenta. Lo ha señalado mi compañero Miguel Ángel, el portavoz del Partido Socialista en este caso. Pero aquí la cuestión no es solamente que es un problema de mantenimiento. Eso podemos entender dentro de lo razonable que las cosas se rompan por uso. Aquí hay un problema más de fondo. Aquí hay vandalismo puro y duro. El vandalismo llega a tal extremo que vemos y sabemos cómo se utilizan los ascensores de esos barrios para que gente que es absolutamente incívica, y hay que decirlo, meta ciclomotores en los ascensores y ande para arriba y para abajo con ellos hasta llegar a destrozar los ascensores. Ascensores que además hacen un servicio básico a las personas más mayores de ese barrio. Lo que nosotros sí no pedimos, exigimos al Gobierno municipal es que haga lo que tiene que hacer, que es controlar los actos vandálicos. Y eso no es una necesidad, eso es una obligación. Y esto se ataja de una manera, y se ataja de una manera siendo contundente y tajante, porque se conocen quiénes son estos tipos de ciudadanos, y voy a utilizar la palabra ciudadanos por ser generoso, porque evidentemente alguien que destroza lo que pagamos entre todos de esta manera es exactamente, lo que es un vándalo. Efectivamente, lo que es un vándalo. Entonces, lo que exigimos es que el Gobierno controle estas situaciones y entre con contundencia. Con contundencia. Y con contundencia no es una denuncia. Con contundencia es exigirle que resarga el daño causado y luego una buena denuncia ejemplarizante para que los ascensores que tenemos y que nos han costado un enorme esfuerzo entre todos sigan cometiendo y sigan cumpliendo la función que tienen encomendada, que no es otra que servir a la ciudadanía que lo necesita.
Alderdi Popularra, gero, Nora? Bai, bueno, nik uste denok kointziditzen dugula abstentxoren funtzionamendu egokiaren garrantziaz. Ez bakarrik pertsona batzuentzako beharrezkoa direlako, baizik eta ere eguneroko ohituren parte direlako. Pertsona bat ohituta dagoenean, esnatu, abstentxorea hartu eta leku batera iristea, sortzen dion arazoa edo problematika oso handia da eta benetan abstentxoren funtzionamendu egokia oso garrantzitsua da. Decía que yo creo que todos coincidimos que los ascensores, el buen funcionamiento, el correcto funcionamiento de los ascensores es algo imprescindible, sobre todo porque entran dentro de los hábitos de los ciudadanos y se rompen esos hábitos, incluso pudiendo generar problemas de llegada al trabajo y demás por el cierre o por la rotura de un ascensor, y en ese sentido pues que hay que poner todos los esfuerzos para que siempre estén en funcionamiento y la ciudadanía pues tenga esa seguridad de que este transporte también es seguro, es constante y se puede utilizar. Pero desgraciadamente pues tenemos acciones vandálicas que generan muchos problemas en estos ascensores. Yo coincido y sí que transmití en la comisión que iba a dar la orden de que se controlaran exhaustivamente los ascensores en aras a identificar a los grupos que llevan a cabo estos actos vandálicos, porque coincido que normalmente pues suele ser un grupo reducido y que lo suele hacer pues una y otra vez, y en ese sentido pues vamos a poner todos los esfuerzos porque, repito, es muy importante que los ascensores y todos los transportes funcionen adecuadamente y funcionen en todo su horario. En cuanto a la moción, sí que pediría votar por puntos porque, el primer punto, la verdad, pues no lo acabo de entender. Un plan de actuación para que los sistemas de movilidad vertical no sufran desperfectos por actos vandálicos. Uste dut hau pixka zaila dela. Zaila da akto vandalikoei aurre egiteko plangintza bat egitea. Egin dezakegu inbertsio bat refortzatzeko mekanismoak eta kalteekiko gogorragoak izan daitezen. Egin dezakegu kontrola handitu dezakegu eta hor adierazten dut gobernuaren agindua edo egin beharra zentzu horretan, baina plan bat kontra actos vandálicos, pues la verdad no lo acabo de entender del todo. Yo creo que nos puede llevar incluso a reflexionar esta moción del civismo, del mantenimiento. Yo creo que hay que transmitir que lo público es de todos y que lo tenemos que cuidar entre todos, y en ese sentido pues hay que trabajar y evidentemente hay que eliminar pues estos actos que no hacen más que generar un gasto innecesario y además pues empeorar un servicio que en sí es bueno y debería de ser bueno. Ondorioz, eskatuko nuke hori puntuka egiteko, baiezkoa emango diegu azken puntuei eta esfortzu guztiak egingo ditugu benetan funtzionamendua zuzena izan dadik, hala izan behar duelako abstentxoreetan. Mila esker. Bai, izteko txanda. Ángel. Bueno, vamos a ver, lo que se refiere al primer punto es que de alguna forma es evidente que los actos vandálicos quizás no se detectan en el momento y lo que se dice es que haya más rapidez y agilidad, digamos, en este caso, a la hora de poder, digamos, tomar las medidas pertinentes de poderlo arreglar. Es lo que se refiere, que haya rapidez y eficacia en el sentido de poderlo arreglar. Es decir, que no pasen 4 o 5 días que todavía no nos hayamos enterado que efectivamente ese ascensor no funciona, más luego efectivamente si encima tiene que ir el técnico a revisarlo, más luego tiene que pedir piezas, pues bueno, que de alguna forma no se demore esa situación. Es lo único que quería decir. Y bueno, y agradecer evidentemente al Partido Nacionalista que se ha pronunciado en plan positivo, y lo único, con esta moción lo que pretendemos es de que todas aquellas personas mayores que de alguna forma utilizan en estas zonas altas este tipo, digamos, de medios de transporte, pues que se sientan un poco, digamos, favorecidas y no perjudicadas cada día que hay un estropicio o un vandalismo de este tipo.
Bozkatu ingo dugu. Puntoka, se puede votar por puntos? Vale. Lehenengo puntuari, baiezko bozkak, ezezkoak, onartuta. Bigarrenai, baiezko bozkak, aho batez, eta hirugarrenai, baiezko bozkak, aho batez. Explicazioa, bai, Muy brevemente, para decir que hemos votado a favor. Hace un mes trajimos a comisión precisamente la preocupación de nuestro grupo por el ascensor de guía, que estaba teniendo muchos problemas de mantenimiento y estaba muchos días parados. Se nos quejaron muchos vecinos de la zona y creemos que el Gobierno no puede permitir que durante muchos días esos ascensores estén parados y los vecinos sufriendo estas molestias. Pero al final la clave de todo es lo que hemos dicho los grupos de la oposición. El Gobierno municipal no ha invertido ni un solo euro en movilidad vertical esta legislatura. Y ese ha sido el gran fracaso de Bildu y el gran suspenso de esta legislatura del Gobierno municipal. Eskerrik asko. Bai, 14. mozioa. Onartuta geratu da beraz, Alderdi Sozialistak aurkezten zuen mozioa agia eta azkeneko igogailuek behin eta berriz funtzionatzeari uzten diotela eta hurrengo kontrolmozioa PS taldeak aurkezten du ere bai, kasu honetan Altzan eta Larratxon adingabeen elikadura urritasuneko arrisku egoerak ekiditeko. En Alza y Larratxo. Alderdi Sozialista. Llevamos, no sé si 7 horas de pleno aproximadamente, y esta es una moción que no debería haber llegado hasta aquí. Ya en el verano, cuando planteamos la posibilidad de la moción, se nos habló desde los servicios técnicos, intentamos que hubieran reuniones y las retiramos. Me consta que ayer hubo una última reunión por parte del Gobierno, no porque no lo sabemos por el Gobierno, lo sabemos por las entidades, por los grupos que asistieron a la misma. Y a nosotros nos hubiera gustado que la moción no hubiera sido necesaria que llegara. Pero, puesto el caso, al final va a ser necesario por desgracia. Porque vamos a ver, independientemente del objetivo que tiene la moción, que es ante un problema que han detectado los vecinos, esté dentro de las normas o no, pero una cuestión social, que lo están haciendo adecuadamente o lo mejor posible, es simplemente que el ayuntamiento colabore y participe con ellos. No pide nada más. No pide nada más. Pero es algo más importante que todo eso lo que hay detrás de esta moción. Y es la falta de comunicación y la falta de empatía del Gobierno de la ciudad en determinados temas con los vecinos y con los colectivos. Todos ustedes tienen un mantra, y es que con ustedes ha llegado la participación a la ciudad. Un mantra que no es cierto. Pero es que lo más interesante de ese mantra es que cuando empiezas a constatar si los grupos, las entidades o los colectivos se sienten que han tenido cauces de comunicación con ustedes, todos dicen que no. Y les voy a leer, por tanto, lo que nos acaban de mandar la Asociación de Padres, los centros escolares de Alza y las asociaciones de vecinos de Alza sobre la reunión de ayer. Solo una parte, y lo siento que haga una alusión a un concejal, pero es lo que ellos dicen. Hemos llegado a esta situación porque el concejal de Bienestar Social, señor, yo digo lo señor, Jon Albizu, no ha contestado a ninguno de nuestros requerimientos. Toda la información que hemos ido teniendo ha sido a través de los medios de comunicación y por conversaciones informales con algunos concejales de la oposición. Ese es el problema. Cuando se va a las radios y a todas las intervenciones, que eso sí, haya ido a todos los sitios, grabado por cierto, nunca en directo con ellos para no contrastar la información, se dice no existe el problema, estamos en ello, lo vamos a resolver, pero la realidad es que el segundo barrio más poblado de la ciudad, la dirección de los centros escolares, los padres de los niños de los centros públicos, porque son centros públicos todos ellos, la asociación de vecinos y la parroquia dicen que no han tenido comunicación posible durante casi un año con el concejal del área. Y eso es un problema. Independientemente de que lo que pidan sea bueno, sea malo, sea correcto o no sea correcto. No hay comunicación. Y esto desmiente, señor Izaguirre, por eso la moción se refiere a usted, no a su concejal, porque usted es el responsable de todo el Gobierno, que usted tiene un discurso, pero sus hechos no le acompañan. Y a mí me preocuparía profundamente. Me preocuparía profundamente que todas las entidades de un barrio entiendan que no han podido comunicarse con el Gobierno durante todo este tiempo. Y vamos al tema. El tema es simplemente que por las razones que sean, unas familias que tendrán sus dificultades, hay una serie de niños, según los directores de los centros escolares, que tienen
ausencias de alimentación o necesidades de complementar la alimentación que reciben en su casa. Y la propuesta que hace la entidad de vecinos y colectivos es darles una comida al día, a través, en este caso, de la residencia de ancianos de Berra. Una comida al día. No es dinero, no es algo que se pueda tirar, no es algo que se pueda vender. Es un ejemplo de solidaridad, adecuada o no, fuera del circuito, dentro del circuito, pero es que ahora sean ustedes los que nos hablen de reglas, de normas, de comportamiento después de su discurso de Kutxabank, pues mire, menos discurso contra Kutxabank y más oír a los ciudadanos de San Sebastián, que igual es lo que están esperando. Bai, Alderdi Jeltzalea, gero, Alderdi Popularra, Itziar. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, pues este es un claro ejemplo en el que, una vez más, pues bueno, vemos que las políticas de Bildu en esta ciudad o no están funcionando o se quedan en palabrería, porque llevamos toda la legislatura escuchando lo mismo, pues bueno, que el gobierno de Bildu es el gobierno de las personas, gobierna de abajo a arriba, la participación para aquí, para allá, pero cuando hay que dar el callo y aplicar todo esto que se proclama, pues bueno, pues Bildu en esta ciudad no está dando el callo y es triste, pero no está a la altura. Señor Albizu, la ciudadanía, a través de las entidades y de las asociaciones, como ha dicho el señor Gasco, pues bueno, han detectado que en algunos barrios de esta ciudad, a pesar de las ayudas sociales que reciben, pues siguen con necesidad, y mido mis palabras, con necesidad, y que en periodos estivales y navideños, pues bueno, pues se suele acrecentar hasta el punto de que ellos consideran o han detectado que hay esas necesidades alimentarias en los menores, en estas familias. Y solamente con el rumor, usted debería de motu propio haberse reunido con ellos, solo con el rumor. Pero no solo no se ha reunido con ellos, porque además ha habido una petición a través de registro para reunirse con usted y con el alcalde, a la que tampoco han hecho ustedes caso. Sé que en el discurso usted se va a escudar en el trabajo que hacen los asuntos sociales y todos sabemos que el trabajo que hacen es muy bueno, es efectivo, nos parece además una cobardía que se escude usted en ellos. Sabemos que en esta ciudad se interviene cientos de familias, más de 1000 niños, pero bueno, se han detectado que puede haber otras necesidades y usted es que ni tan siquiera se ha puesto en contacto con ellos. Sin embargo, el ayuntamiento, por eso le digo que usted se va a escudar en ello, no ha hecho dejación de sus funciones, porque los técnicos sí se han puesto en contacto y la oposición también. Yo voy a hablar de lo que hemos hecho nosotros. Nosotros hemos ido a todas las reuniones, con las asociaciones, con los técnicos, hemos hecho incluso o hemos intentado ser intermediarios, hemos presentado, también hemos pedido comparecencias en las comisiones, etcétera, etcétera. Todos en este pleno hemos hecho algo, menos usted, el delegado de Asuntos Sociales. Usted habla mucho de que hay que mojarse. Usted se tenía que haber mojado en esto y no se ha implicado, no ha tenido voluntad. No sé si se hubiera solucionado o no el problema, pero se tenía que haber reunido con ellos. Y también habla usted mucho de pecado. Aquí usted tiene mucho pecado, pecado capital. El departamento creemos que ha hecho todo lo que está en su mano. Sabemos que está dispuesto incluso a hacer más. No es un tema, quizá es un tema menor en términos económicos, usted y yo lo hemos hablado, e incluso en número de afectados, pero en prisma social es enorme. Me da mucha tristeza que hayamos tenido que traer o que hayan tenido que traer esta moción aquí, se tenía que haber solucionado mucho antes y esto demuestra una vez más que de gobierno de las personas, nada de nada. Gracias. Bai, Jon. Bueno, lehenik eta behin hasi nahiko nuke eskertzen ongizateko langileak egiten duten lana, eta bereziki beraien profesionaltasuna, eta bereziki babesgabezien inguruan lan egiten duten langileak. Ante esta iniciativa de la Asociación de Alza, Larracho, Herrera y la parroquia, creo necesario aclararnos algunas cuestiones. Hemos intentado explicar que apoyamos a las iniciativas ciudadanas y cuáles son los mecanismos. Hemos intentado explicar que ninguna administración puede subrogarse, y menos acríticamente, a las iniciativas de asociaciones u otras identidades. Hemos intentado explicar que trabajamos
en nuestras obligaciones de servicio público y hemos intentado explicar cómo trabajamos en protección de menores. Hemos explicado cuál es la situación de los menores en toda la ciudad a noviembre del 2014, con un informe y una comparecencia, y nos hemos sometido a sus preguntas. Hemos concluido que la atención a los menores con problemas de alimentación los podemos y los debemos trabajar, como nos obligan las leyes, en especial la Ley de Protección del Menor del 2005. Hemos explicado que lo que hacemos y lo hacemos bien y que nos comprometemos a seguir trabajando por los medios actuales y, si fuera necesario, poner más medios. Lo hemos hecho contando con el trabajo diario de centros escolares, ambulatorios, guarderías, polideportivos, Gastelecus, Archocos, Guardia Municipal y todos aquellos colectivos que trabajan con menores, con los que tenemos protocolos específicos. Hemos estado abiertos a cualquier planteamiento que garantice la mejor atención a los menores en cumplimiento de nuestras obligaciones de protección que establece la ley. Y ante esto, la respuesta ha sido que hemos recibido un cuestionamiento previo a ser escuchados. Hemos tenido que explicar defensivamente lo que hacemos ante un modelo cerrado, concreto e inopinable. No se ha repetido o criticado constructivamente lo que se ha explicado verbalmente o por escrito en las comisiones. Se ha sometido un acoso de declaraciones en medios de comunicación por parte de algunos y hemos estado sujetos a indefensión por parte de algunos representantes que se dedican a la garantía de los servicios públicos y a los derechos ciudadanos. Esa es la realidad. Y hemos llegado hasta aquí y hemos intentado explicar que las administraciones no pueden hacer clientelismo sino garantizar derechos, que es nuestra obligación. Y que para hacerlo no hay atajos. Y que todos hacemos falta, cada uno en su sitio y con sus obligaciones. Y yo, pues siento decir que no he conseguido o no he logrado explicaros o que entendáis esto. Y entre esta nueva moción y el voto previsible de los grupos, tenemos que decir que no hemos logrado mantener un esquema de prestaciones de servicios y de colaboración con las entidades ciudadanas que el Departamento de Servicios Sociales está construyendo desde hace 14 años y que también hemos reforzado durante esta legislatura. Y entramos en una nueva fase con esta moción y es verdad que coinciden las fiestas del solsticio de invierno y las del ocaso de algunos partidos en época preelectoral, pero que nadie dude que el Gobierno municipal y los servicios municipales estarán al servicio de la desprotección infantil, como establecen las leyes, y con el presupuesto actual y con los venideros garantizaremos la protección de los menores en Donosti y en Alza. Izteko txanda. Sí, una vez terminado el discurso, señor Albizu, que nadie le ha preguntado por eso. Nadie ha cuestionado el servicio de protección social del Ayuntamiento de San Sebastián que construimos entre otros nosotros. Nadie. No lo hemos cuestionado en absoluto. Lo único que hemos dicho es que usted lleva 9 meses sin reunirse con 5 entidades del barrio de Alza que han detectado un posible problema. Y la respuesta que usted nos ha dado es, como a usted le suele gustar, como si usted fuera el Papa, nos ha hablado en el yo majestático. En el nosotros, el nos, no. Le hemos emplazado a usted y a través de usted al alcalde. ¿Por qué razones los que quieren construir la ciudad de abajo arriba, los que quieren cambiar todo el modelo de participación y los que quieren estar con los problemas de los ciudadanos, ni siquiera les han recibido a unas entidades legales, vecinales, parroquiales, como usted ha señalado, y centros públicos escolares de un barrio de San Sebastián? Esa es la realidad de toda esta película. Si igual usted tiene razón, pero usted ha sido incapaz ni siquiera de recibirles. Y eso es vergonzoso, sí. Eso es lo que a usted le pone en evidencia. Y eso es lo que a usted le preocupa. Sí, 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 eso es lo que le preocupa. No niegue, no les ha recibido. No ha podido negar la afirmación de los vecinos, porque se lo hubiera hecho. Y me parece increíble que el alcalde esté sentado al suyo y no le llame la atención. Y le parezca normal que su concejal de Bienestar Social no reciba las entidades y delegue todo en la labor de los técnicos. Técnicos inmejorables, que nadie ha puesto en duda en ningún momento su trabajo y que no lo vamos a poner en duda. Pero hay un problema, el que sea,
Hay un problema social y usted es el concejal de los problemas también sociales y tiene que escuchar por lo menos para luego tomar la decisión. Y ha negado el derecho a ser escuchados de unos vecinos de San Sebastián. Esa es la realidad. Y entonces todo el discurso del gobierno Bildu y Izaguirre se cae y se lo diré hasta el día de las elecciones, porque igual el ocaso es el de ustedes. Igual el ocaso es el de ustedes, porque así gente que les votó, que en esa plataforma hay gente que les votó, no creo que les vuelva a depositar la confianza. Bueno, bozkatu ingo deu, aldeko bozkak, abstentzioak, onartuta, esplikazioa ez da izin falta zan. Bai, gu. Bai, Etxibet. Bueno, nosotros hemos votado yendo al fondo de la cuestión porque entendemos y además creemos que es así y en algunas reuniones que hemos podido tener de un lado o de otro, lo que hemos visto y lo que es evidente es que las personas de mayor vulnerabilidad, cualquier ayuda que les venga, pues les va a venir bien. Entendiéndolo así, yendo a ese fondo es por lo que hemos votado a favor. Ya sé que me salgo de la explicación de voto, pero sí que nos gustaría hacer una consideración. En este tipo de temas debemos remar todos juntos, instituciones y ciudadanía, e intentar evitar nadie, ni instituciones, ni ciudadanía, ni partidos, nadie ponerse medallas que seguramente lo único que hacen es enredar más el asunto. Bai, 15. Mozioa. Ha quedado aprobada esta moción del Grupo Socialista, dirigida a evitar situaciones de riesgo de deficiencias alimenticias de menores de edad en Alza y Larracho. La siguiente moción de control es conjunta, la presentan los grupos Socialista, Partido Popular y PNV sobre el futuro del edificio de pescadería. Vale, Alderdi Socialista, venga. Bueno, hoy hemos hablado de Carlos I, como no podía ser de otra manera, pero volvemos a hablar de pescadería y de brecha y me temo que este va a ser el siguiente tema que va a ser recurrente en casi todos los plenos. Y digo que me temo porque, sinceramente, yo creo que el Gobierno aquí no está buscando tampoco entendimientos ni acuerdos. Aquí el Gobierno está buscando imponer un modelo, imponer su solución. Claro, cuando un Gobierno minoritario de 8 intenta imponer su solución, que probablemente además otros por lo menos creemos que no es la más adecuada ni la más correcta, pues esto va a generar fricción y conflicto. ¿Qué es lo que a mí más me preocupa también con estas mociones y con estas cuestiones? Que al final lo que se está poniendo en evidencia o en duda es que se perjudica la actividad comercial que hoy por hoy todavía tiene el edificio pescadería y todo lo que es el centro comercial de Brecha. El no conseguir el objetivo que el señor Izaguirre anunció a bombo y platillo está haciendo que entrar en el edificio pescadería estos días sea terrible, en plena campaña casi pre-navideña, cuando la actividad podía ser lo más floreciente posible, pues la mitad de los locales están vacíos o desérticos, porque no se van a renovar o no se han renovado contratos por indicación de la voluntad política también del Gobierno. Y esa transición entre la solución definitiva que tenga pescadería y brecha y la situación precedente no es buena para la actividad económica, ni de los puestos de trabajo que se pueden estar perdiendo, ni para remontar, si hubiera que remontar, en su actividad comercial. La moción, por tanto, lo que busca es, desde diferentes, y no pensamos lo mismo en los tres grupos además, aunar voluntades para ofrecer un modelo de consensos y de acuerdos que impulse la economía de la ciudad de San Sebastián y busque soluciones a sus problemas. Y aquí el único que falta es el Gobierno de la ciudad. Y le debería preocupar. Le debería preocupar. Un alcalde que está sentado en el sillón, que preside los plenos, que lo quiere controlar todo, que quiere decidir sobre todo, le debería preocupar que estas situaciones se produzcan en proyectos estratégicos y en pilares económicos fundamentales de la ciudad. Tanto por todos los asentadores que hay allí, por todas las actividades de comerciantes que hay allí, como por el futuro que se pueda tener. Y no sé lo que nos explicará posteriormente, pero yo tengo malas sensaciones sobre este tema también. Tengo malas sensaciones. Y ojalá, pues igual, ante el ocaso que igual a ustedes también se les produce porque pierden la alcaldía, pues resulte que intenten pactar o acordar de aquí a mayo, porque sería bueno para todos.
pero conociéndoles, y después de 4 años o de 3 años muy largos se les empieza a conocer, muchos me temo que aquí quieren no acordar, no llegar a ninguna solución, porque prefieren jugar a la contra. Y cuando el gobierno de la ciudad juega a la contra en muchos temas, termina perdiendo la ciudad de San Sebastián. Y me confirma más en que este es el gobierno que la ciudad no se merece. Alderdi jeltzalea. Bueno, egin ja, alderdi populara, egin ja, bai, markatu konfunditu denean. Tito. Vale. Bueno, creo que no es un tema repetido, porque es un tema muy importante, porque el asunto de pescadería, yo creo que al final lo que viene a reflejar es sobre la concepción que tiene este gobierno de un sistema económico, de un sistema comercial, aunque nos presenten datos de vez en cuando sobre sus impulsos económicos o sus impulsos comerciales, creo que Brecha refleja exactamente cuál es ese modelo. Y es el modelo, antes creo que lo ha dicho Marisol Garmendia, su compañera, que el Club Fortuna pedía socorro y lo que hacía el gobierno, en este caso, era, me dicen que ahogarlo, ¿verdad? No sé si es ahogarlo, pero lo ahoga económicamente. En realidad, lo que ocurre con esto es que cuando pide socorro, alguien solamente les falta ponerse un chándal de colores y decir, expropielo. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es, vamos a hacer gestión directa. Un edificio que es comercial, que está proyectado y creado para ello, lo que hacen es cogerlo para sí, modificar lo que es la actividad económica y hacer unos entornos culturales o de servicio público. Saben que ahora la solución para que esto continúe es muy sencillo. Si lo está pidiendo la gestora, lo está pidiendo la concesionaria, bajen el canon, que es lo que han hecho todos los ayuntamientos en toda España y yo creo que en toda Europa también, que es rebajar los canon, acomodarlos a la situación económica. Ahora mismo lo que están pidiendo es eso, ese es el problema. Hay gente, mucha gente que está llamando porque está interesada por los locales. Hay gente que está interesada. Forum ya ha firmado. Luego el edificio de Brecha tendrá un impulso importante. Están pues con ilusión porque ven que a lo mejor esto le puede dar un impulso a sus negocios. En pescadería no pueden decir lo mismo, porque hay oscurantismo en el gobierno, hay negligencia económica y ese es el resultado que tenemos. No hay nada firmado, no tienen nada acordado, lo único que hacen es propaganda una vez más, es que se quejan que digamos que aquí hablamos de propaganda o de electoralismo. Es que lo que ustedes nos están poniendo encima de la mesa es eso permanentemente. 2 años encima de la mesa con este problema y cuando ahora llegamos a este punto resulta que ni hablan con los cines porque los cines deciden modernizarse y renovarse, resulta que el señor Darbón confirma por vía parlamentaria, si no me equivoco, o en comisión parlamentaria, confirma que no hay ningún acuerdo suscrito. ¿Qué es lo que tienen? Cero, no tienen nada. Lo que sí tenemos son más parados. Son más parados. Mire, tengo aquí el dato, aproximadamente cuando pescadería estaba completo había 300 empleados aproximadamente, 300 y pico empleados. Ahora estamos entre 200 y 230, faltan 100 y pico. 100 y pico de personas que podían estar ahí trabajando, más los servicios, más los servicios de limpieza, más todo lo que se puede, o sea, todo el auxiliar que conlleva. Es decir, que yo creo que el problema es ese, el problema es la concepción, y mientras que no cambie este gobierno, la concepción que pase de la actividad comercial privada, ellos lo que quieren desde luego pues es, no sé cómo se dice la palabra, publificar, ¿no? En vez de privatizar, algo así. Es decir, que yo creo que esto de voluntad. La Brecha tiene que ser un comercio, un proyecto de comercio de futuro y ustedes lo están convirtiendo en pasado. Eskerrik asko. Adri Eltzalea, bai. Bai, eskerrik asko. Bueno, nik bi datu eman nahi ditut gaia azaldu baino den bat gaur abenduaren 18 da eta beraz 13 egun falta dira urtea bukatzeko. Eta datu honek badauka bere garrantzia. Aurrerago azalduko dudan bezala. Eta bi,
pleno honetara mozio bat iristen danean, mota honetako mozio bat iristen danean da, aldez aurretik interpelazio bat egin degudako taldeek, guk egin gendun, eta zegokion batzordean aztertu zadako. Beraz, nik ez dakit orain alkateak zer esango digun, baina orain da astebete erantzun zitzaigun zerbait, eta erantzun horrek da, edo horrek eman zion bide guk aurkezten dugun mozio honi. Eta aitortu behar dut, eman zitzaigun erantzun ark kezkatuta utzi gintu eda. Zeren azalpen gehienak izan ziren lasai egon ari gera egingo dugu eta dan ondo aterako da. Baina beste zerrez. Eta egia esan, horredako erantzunak entzuten ari gara denbora desentean, eta ona dakarkit gaur abenduaren 18 dela gogoraraztea. Dana gogoratuko dugu, eta hor, Gasko jaunak esan du ez, talde guztiek, oposizioko talde guztiek, ez dugu da berdin pentsatzen gai honen inguruan, eta jakin badakizute, talde honek ez duela begitxarrez ikusten, arraindegiaren eraikin horretan, anbudategiak kokatzearen asmoa edo aukera, eta hori horrela eskainia dagoela jaurlaritzari, orain Esterdin eskadean dauzkan zerbitzuak arraindegira pasatzeko eskaintzarekin. Baina udal gobernuak badaki, eta gainera publikoki aitortu du hori, eskaintza horrek konpromiso bat suposatzen zuela udal gobernuaren aldetik, eta zan eraikina osasun sailaren eskuetan jarriko zada urtea amaitu baino den. Eta gaur 13 egun falta dira urtea amaitzeko. Beraz, gure kezka handia da, ikusten ari garelako, hilabete luzeetan ez da argitasunik eskaintzen, ez da zehaztasunik ematen, eta ez direla gaur egun dauden zalantza horiek despejatzen. Y voy a decir la verdad, yo creo que el mantener esta situación de indefinición, de dudas y de falta de horizonte y de futuro es muy negativo para todos, es muy negativo para quienes están allí y no saben cuál es su horizonte de futuro, para el complejo en general, porque una situación de incertidumbre es perjudicial para todo el conjunto del complejo Bretxa, y es perjudicial también para este ayuntamiento, porque evidentemente si no somos capaces, si el gobierno municipal no es capaz de cumplir con el compromiso que adoptó con Osakidetza de puesta de disposición de ese edificio para el traslado del ambulatorio de la fecha de la que se comprometió, pues eso también va a tener consecuencias. Y luego no me extrañaría que tuviéramos que oír que es que el gobierno vasco nos maltrata. Pero es que podemos encontrarnos ante el caso de que este ayuntamiento no haya hecho los deberes y no haya hecho o no haya cumplido los compromisos que asumió. Y eso hay que decirlo y hay que ponerlo sobre la mesa. Y la moción que presentamos, yo no sé cuál es el sentido del voto que va a tener Bildu con respecto a esta moción, pero yo creo que es absolutamente razonable. Y la voy a recordar, porque no estamos diciendo ninguna barbaridad, estamos diciendo, uno, que las decisiones que se adopten se hagan en base a los informes jurídicos y económicos oportunos, yo creo que es de perogrullo, no puede ser de otra manera. Dos, que a lo que es la actividad actual de la Bretxa se le ayude mediante la adopción de determinadas medidas como la señalética, etcétera, etcétera. Además, esta era una enmienda sin contenido económico aceptada ya por el gobierno municipal en el presupuesto del 13. Luego, tampoco debería haber ningún problema. Se le pide al gobierno municipal que se actúe con transparencia, que se nos diga, no solo a nosotros, sino a los asentadores y al resto de arrendatarios, cuál es la situación a día de hoy. Tampoco creo que sea ningún exceso. Y, por último, un deseo, y es que aquellos locales que queden vacíos pues puedan ser ocupados y tratar de obligar al concesionario a que haga una gestión en ese sentido. Yo sinceramente creo que es una moción de sentido común, razonable, y no entendería un voto negativo de Bildu en este caso. Bueno, nik ere ez ditut gauza asko ulertzen, benetan, eta gero eta gutxillo, hilabeteak aurra junala. Nik uste gaudela, notizi on baten aurrean, eta azken finean oso erresa da esplikatzen. Daukau eraikin bat, bere aktibitate komertziala geho eta okerrago zegoena, ez da inundik eta ezun Gasko
que podía estar súper florido eso y no sé con qué actividad. O sea, seamos realistas, partimos de una realidad, eta realitatea esan etzebilela ondo, zehola hor zeuden komertzioaletik eta daudenak arazoak ordaintzeko, batzuenak, hoi horrela da, ezin dugu ukatu realitatea, eta eraikin batean berez kalifikatua dagoena como equipamiento. Esto está calificado como equipamiento, Tito, para dar servicio público. Ya me das tú que mejor servicio público el que estamos proponiendo y poniendo encima de la mesa ahora. Eta iten nahi geana da, horrelako egoera batean aurrian arazo bat dena, aukera batean bihurtu eta hiriarentzako ona, oso ona den soluzio bat mai gainean jartzen. Eta hortarako negoziatu behar dugu konzesionariakin. Arazoa zeon, aukera bat bihartzen dugu. Aukera zein da, errekuperatu dezagun eraikin hori, eta eskaini dezagun zerbitzu publiko bat. Hoien artean, lehenengua, osasun zentro bat, non egongo da noaingo ambulategia, gehi Bengotxakalean dagon urgentzizko zerbitzua. Eta gaina, gastori gabe udaletxarentzako. Hau dana, negoziatuz konzesionariakin, da netzako gestio on bat egitea. Eta da, modelo bat bultzatzea. Eta agian, modelotan ez dugu koinziditzen, eta horretik agian gu ez gaude mozio honetan. Normala da, zuek definitzen dezue, intzen dutena. Arraindegiakin bukatu zen duten, merkauakin bukatu zen duten, intzen dutena, eta gu egiten duna da, errekuperatu eraikin bat, zerbitzu publiko bat emateko. Eraikin batean kalifikatu badago